La verdad sobre una guerra que no se podía evitar. El petróleo iraní y la caza. La zona de caza es todo el mundo. Y probablemente también hablaremos un poco sobre el precio de nuestra cobardía. El viernes 24 de abril, el ministro de Guerra de los Estados Unidos de América anunció que la caza del petróleo iraní se llevará a cabo en todo el mundo. ¿Qué significa esto para todos nosotros, para quienes vivimos en los Estados Unidos, para los europeos y para los propios iraníes? Estados Unidos ha reunido una enorme armada cerca de Irán. Ningún barco que vaya a los puertos iraníes o salga de los puertos de Irán puede pasar. Al mismo tiempo, las cargas que no tienen relación con Irán pasan tranquilamente por aquí. Pero lo más importante es que las sanciones que prohíben a Irán comerciar con recursos energéticos, que antes existía solo en papel, ha pasado del papel a los cañones. De esto vamos a hablar. Y además hablaremos de los sueños de cada libanés, que no tienen nada que ver con los sueños de los islamistas. Sobre el hambre, que seguramente llegará a partes de Asia y África. Y por qué las naciones negras, morenas, amarillas y de piel oliva tan a menudo no pueden alimentarse por sí mismas y esperan que los malvados blancos les traigan comida, medicinas y en general satisfagan todas sus necesidades. Y por supuesto sobre lo que está sucediendo en las negociaciones entre Estados Unidos. ¿Y en qué puede, o más probablemente, terminar todo esto? A corto y largo plazo son dos cosas muy diferentes, pero vamos a empezar con la caza del petróleo iraní. Petróleo iraní, hambre y el precio de la libertad. En la primavera de 1926, el mundo de repente sintió lo que significa cuando todo esto se ve amenazado al mismo tiempo. Cuando un solo régimen, uno ubicado en un pedazo de tierra entre el mar Caspio y el Golfo Pérsico, tiene la mano en la garganta de la economía mundial. Cuando el cierre de un solo estrecho de 50 kilómetros de ancho es capaz de enviar a la recesión a países que están a miles de kilómetros de ahí y que nunca en su vida han escuchado la palabra Hormuz. Esta historia no es solo sobre la guerra, es sobre por qué el mundo llegó a este punto. Sobre el petróleo que se buscaba por todo el mundo, sobre la comida que no podían cultivar aquellos que más la necesitaban, sobre el gobierno. Gobiernos que preferían que sus pueblos siguieran siendo pobres y dependientes. Sí, un montón de gobiernos en el mundo quieren que sus pueblos sean pobres. Sobre una joven libanesa que sueña con vivir hasta el día en que no haya gente con armas automáticas en su calle. Y sobre un diplomático que vuela a Islamabad sin un ejército detrás, sin un as nuclear bajo la manga. Bueno, prácticamente solo. ¿Empezamos? Empecemos con el petróleo. La caza del petróleo iraní. Durante muchos años el petróleo iraní fluyó por el mundo como una corriente invisible. Las sanciones existían, pero solo en papel, y la realidad era, por decirlo suavemente, completamente diferente. El mecanismo estaba perfeccionado hasta el más mínimo detalle. Un petrolero iraní salía del puerto de Yark, el principal terminal petrolero del país, y no se dirigía directamente a China, sino a aguas cerca de, digamos, Malasia o los Emiratos. Allí, en mar abierto, se realizaba el transbordo. El petróleo se transfería de un barco a otro. El nuevo petrolero izaba otra bandera, cambiaba los documentos y la carga continuaba su camino, ya como petróleo malasio, emiratí o simplemente como petróleo de origen desconocido. Esto se llamaba la flota fantasma o la flota clandestina. Para 2025 algunos decían que había varios cientos, otros decían que había alrededor de 1.200 barcos en ella. Los compradores lo sabían, los vendedores lo sabían, todos cerraban los ojos porque el petróleo iraní era barato. Para China, esto fue simplemente un regalo. ¿Los descuentos llegaban al 30 o 40% bueno del precio de mercado? Sí. Según el acuerdo de 1921, Pekín aseguró suministros por 25 años a precios por debajo del mercado. ¿A cambio de qué? A cambio de inversiones en la economía iraní por $400.000 millones. Una asociación tácita entre dos regímenes que, bueno, digamos, no estaban contentos con el orden mundial occidental. Cuando en febrero de 1926 Estados Unidos e Israel comenzaron los ataques, uno de los primeros pasos fue la caza de esta flota fantasma. Los buques de guerra estadounidenses comenzaron a interceptar embarcaciones en el Océano Índico y en la región del Pacífico. Dos petroleros iraníes de la flota fantasma fueron capturados en la región Indo-Pacífica después de que se impusiera el bloqueo.
Aunque salieron del puerto de salida, es decir, del puerto iraní, antes de que comenzara el bloqueo. La señal fue absolutamente clara. Las reglas, damas y caballeros, han cambiado. Ahora, quien vigila el cumplimiento no es una sanción en papel, sino la Marina de los Estados Unidos. США. El ministro de Defensa, el ministro de Guerra, Jackson, pronunció una frase que se convirtió en el aforismo de esta campaña. Nadie saldrá del estrecho de Hormuz hacia cualquier parte del mundo sin el permiso de la administración naval. El ministro de la Marina de la Armada declaró, 34 embarcaciones no iraníes han recibido permiso para pasar. Y todas las demás fueron desviadas. Los precios mundiales del petróleo naturalmente se dispararon. El Brent subió a $82 por barril en los primeros días. A finales de marzo, la gasolina en las gasolineras estadounidenses ya costaba más de $4. En California, probablemente 6. En algunos lugares, $3.20. Pero el promedio nacional era de $4.05. A finales de marzo, la gasolina en las gasolineras estadounidenses costaba $4.05 por galón, o sea, un 30% más cara que antes de la guerra. Pero eso fue solo el principio, porque el petróleo no es solo combustible para los autos. ¿El petróleo también es comida? El precio invisible de la guerra. La mayoría de la gente no piensa en la conexión entre el petróleo y el pan. Esa conexión es invisible hasta que el pan desaparece. La producción de fertilizantes nitrogenados como el amoníaco, la urea y los nitratos depende directamente del gas natural. El gas es tanto materia prima como fuente de energía al mismo tiempo. Cuando los precios del gas se duplican, el costo de producción de los fertilizantes también se duplica. Cuando se interrumpe el suministro de gas, la producción de fertilizantes se detiene. El Golfo Pérsico es uno de los mayores proveedores de gas natural licuado del mundo. Qatar por sí solo abastecía alrededor del 20% del mercado mundial. En marzo de 1926, Irán atacó el complejo de Ras Laffan en Qatar, el mayor centro de producción y exportación de gas licuado del planeta. La capacidad de producción de Qatar cayó un 17%. Según las estimaciones, los daños requerirán de 3 a 5 años para una recuperación total. Los precios del gas licuado en Asia, en particular, aumentaron un 140%. No es una cifra abstracta, damas y caballeros. Detrás de ella hay consecuencias concretas. Los productores de fertilizantes en India, Bangladesh, Pakistán y Egipto comenzaron a reducir la producción, o incluso a detener las plantas porque el gas se volvió demasiado caro. Los agricultores no podrán comprar fertilizantes. Aquellos que pudieron, lo hicieron a precios en los que cultivar grano dejó de ser rentable. Las cosechas bajaron y los precios de los alimentos subieron de inmediato. Para los países ricos, esto significó productos más caros en los supermercados. Tal vez algunos ni lo noten. Para los pobres, esto significó hambre. Eso lo notarán todos. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió sobre un fuerte aumento en el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda. ¿Dónde es esto? En África subsahariana, Yemen y varios países del sur de Asia. Es decir, una situación que ya era difícil. Por ahora tal vez no se ha vuelto catastrófica, pero sí crítica. Y aquí llegamos a una pregunta que rara vez se hace en voz alta, pero que, bueno, es clave. ¿Por qué no pueden alimentarse por sí mismos? Cada vez que ocurre una crisis alimentaria en el mundo, surge la misma pregunta. ¿Por qué los países que pasan hambre no producen suficiente comida? Yemen, Somalia, Afganistán, Libia, Sudán, Zimbabue. Bueno, en realidad es una lista larga. Muchos de estos países tienen tierra, tienen agua, tienen condiciones para cultivar lo que sea, tienen mano de obra, pero la productividad agrícola es mínima. La respuesta es incómoda, pero existe. Por cierto, no es una sola respuesta, pero todas son incómodas. La primera es la falta de conocimientos. No hay conocimientos, no hay educación, la cabeza está vacía. La agricultura moderna. Si no solo cultivas para que, bueno, tal vez haya algo para que la familia coma, ¿verdad? Pero en realidad la agricultura moderna es una ciencia. Manejo del suelo, rotación de cultivos, mejoramiento de cultivos, irrigación, protección de plantas, logística de almacenamiento y venta. Todo esto requiere educación. Cuando el sistema educativo está destruido o digamos intencionalmente limitado,
Cuando una niña, por ejemplo, no va a la escuela, cuando las universidades no reciben financiamiento, cuando no hay agrónomos o se van a otros países, entonces el país pierde la capacidad de producir por sí mismo. No es una cuestión de raza ni de geografía, es una cuestión de instituciones. Israel convirtió el desierto en un jardín floreciente. ¿Cómo lo lograron? Porque ahí había conocimiento técnico y libertad para experimentar. Singapur no tiene ni una hectárea de tierras agrícolas y no pasa hambre. El asunto no es la tierra. El asunto está, bueno, digamos en el sistema, dan ganas de decir, en la mente. No, en realidad se trata del conocimiento. Lo segundo es la falta de libertad, de mercados libres, donde el gobierno controla los precios del grano, donde la exportación requiere permiso gubernamental, donde la tierra es propiedad privada, y el agricultor no puede obtener un crédito usando su terreno como garantía, ahí no surge el incentivo para producir más. ¿Para qué invertir en la cosecha si el gobierno se la va a llevar, bueno, digamos prácticamente como la requisa de alimentos en la Unión Soviética, a un precio fijo que no cubre los costos? Lo que te damos, eso es lo que tomas, y no te daremos más, aunque te mueras. La economía planificada en la agricultura mata, tan cierto como el mérito. Lo tercero y lo más doloroso: la corrupción y la llamada dependencia humanitaria como herramienta política. La ayuda internacional que llega al país a menudo no llega a quienes realmente está destinada. Alimenta al ejército, la burocracia, a los clanes gobernantes y los funcionarios que gestionan la distribución de la ayuda, pues se convierten prácticamente en monopolistas. Sin aportar nada por sí mismos, su poder depende de que el pueblo siga siendo resentido, dependiente. Un pueblo autosuficiente que cultiva su propia comida y la vende en el mercado libre es un pueblo que no necesita un patrón. Y un patrón innecesario es un funcionario desempleado. Por eso, en muchos regímenes, y esto no es una teoría de conspiración, sino una práctica documentada, las reformas que podrían hacer que la agricultura sea productiva se bloquean por completo. No es porque los líderes no entiendan cómo funciona la economía o algo así. No, es todo lo contrario. Porque ellos entienden muy bien cómo funciona el poder. La trampa de la dependencia. Hay un término en la ciencia política llamado la maldición de los recursos. Los países con abundantes recursos naturales a menudo resultan ser más autoritarios, menos desarrollados y más corruptos que los países sin recursos. ¿Por qué? Porque el Estado que recibe ingresos del petróleo y otros recursos no necesita a sus ciudadanos. Les basta con una pequeña parte de la población para explotar esos recursos, y a todos los demás, especialmente sus votos en las llamadas elecciones, a los líderes no les interesan en absoluto. Pero también hay otra maldición, la humanitaria. Un país que durante décadas recibe ayuda extranjera no crea mecanismos internos de producción y distribución. ¿Para qué construir un granero si la ONU va a enviar el grano? Y si se echa a perder, enviarán más. ¿Para qué formar agrónomos si Europa va a regalar el equipo? La dependencia se vuelve la norma. Y generación tras generación crece con la idea de que la ayuda es algo que se consigue, no algo que se gana. Hay que seguir siendo pobres y desdichados. Hay que mantener a la gente hambrienta. Y entonces vendrán los hombres blancos y traerán todo lo que necesitas. Y luego se van, y más poderosos que nadie, se llevan todo lo que quieren y lo demás lo tiran como un hueso a su gente, para que no mueran. Solo porque, de lo contrario, si mi gente muere, ya no traerán ayuda. Por eso, en estos países, los líderes están interesados en que la población siga existiendo, pero que viva en condiciones terribles, casi insoportables. Bueno, para que los señores y señoras que llegaron en grandes barcos o en grandes aviones realmente quieran ayudarles. Y ahí aparecen líderes cuya única competencia es saber pedir. Pedirle a Occidente, pedirle a la ONU, pedirle a China, pedirle a Rusia, pedirles a los países del Golfo Pérsico, recibir y repartir entre los suyos. Y de inmediato volver a pedir. Porque miren, eso fue poco, resultó ser poco. ¿Ven? Mi pueblo sigue viviendo terriblemente. Este mecanismo funciona sin fallas mientras existan donantes con dinero y conciencia. O mientras existan funcionarios en países donde hay mucho dinero que pueden recibir sobornos. Por cierto, en ese sentido Ucrania tuvo suerte porque el presidente de Ucrania, Zelensky, tiene un talento increíble para pedir.
O se puede decir que Ucrania tuvo muy mala suerte porque, bueno, miren, 1 millón de muertos y los próximos 2 millones que probablemente morirán porque Zelensky es muy bueno pidiendo. Los críticos de este sistema no son extremistas de derecha, no son cínicos, son aislacionistas. Son economistas que han trabajado en África y Asia durante décadas. Un economista zambiano, por ejemplo, David Samoyu, en su libro Ayuda Muerta, documentó cómo 50 años de ayuda extranjera por más de $1 billón hicieron que las economías africanas fueran más pobres, porque los incentivos se destruyeron. Incentivos para el desarrollo independiente. La ayuda debe servir para salir de la crisis, no para convertirse en un modo de vida. No significa que debamos dejar de alimentar a los niños hambrientos en este momento. Esto significa que la verdadera ayuda es así. Les traemos comida, pero a cambio ustedes aprenden. Si no aprenden, dejamos de traerles todo lo que les traemos. La educación es el Estado de Derecho, es el derecho de propiedad, es el libre mercado, es la lucha contra la corrupción. Esto es lo que la gente debe aprender si quiere seguir recibiendo ayuda. Y deben saber que esta ayuda se reducirá en un 10% cada año, pase lo que pase. Todo aquello contra lo que los regímenes autoritarios luchan con la mayor obstinación, porque precisamente esas cosas les quitan el poder. Irán es un ejemplo claro. Un país con enormes reservas de petróleo y gas, con un pueblo educado, con historia, con una civilización antigua, pero el sistema creado en 1979 está deliberadamente limitado. Aumentó la iniciativa privada, controló los mercados, reprimió a la sociedad civil y convirtió a la Guardia Revolucionaria en un Estado dentro del Estado, con su propia economía, con un imperio económico, sus propios monopolios, sus propias reglas. Y para 1925, la inflación había alcanzado el 40%. Los iraníes, personas educadas, trabajadoras y emprendedoras, vivían en condiciones más precarias de las que podrían haber tenido. No porque no supieran trabajar, sino porque el sistema estaba diseñado para que dependieran de él. Ellos dependían del sistema, no al revés. Líbano. De todas las historias que se desarrollan en el contexto de este conflicto, hay una que casi pasa desapercibida. Es la historia de Líbano. Líbano es un país de paradojas. Es una de las naciones más educadas del mundo árabe. Un país con una cultura vibrante, un espíritu emprendedor, una sociedad multiconfesional que históricamente ha sabido llegar a acuerdos. Beirut, como ya he dicho muchas veces, alguna vez fue llamado el París del Medio Oriente, y desde hace varias décadas este país está secuestrado por una organización que no eligió. Hezbollah llegó al Líbano en los años 80, con dinero iraní, instructores iraníes e ideología iraní. Poco a poco se convirtió en un Estado dentro del Estado, su propio ejército, más poderosa que el ejército oficial del Líbano, sus propios servicios sociales, sus propias redes económicas, su propio programa político. El gobierno libanés no podía tomar ninguna decisión estratégica que no le gustara a Hezbollah. Ataques con misiles contra Israel en los años 2024 y 2025 no fueron ataques libaneses. Los libaneses no votaron por la guerra. Ellos no querían que su país se convirtiera en una base para los objetivos estratégicos de otros, pero no tenían voz ni voto. Nadie les preguntó nada. Después de que las operaciones militares israelíes y estadounidenses asestaron un golpe serio a Hezbollah, mataron a sus líderes, destruyeron los almacenes de armas y sabotearon las redes financieras. En Líbano ocurrió algo inusual. Silencioso, casi invisible, pero real. Miles de libaneses comenzaron a regresar al sur del país durante la tregua. No porque les dijeron que era seguro, sino porque la gente armada finalmente se fue de ahí. Los políticos libaneses, que durante años guardaron silencio por miedo, empezaron a hablar con cautela, pero de manera clara. Ha llegado el momento de restaurar la soberanía. El ejército libanés se está desplegando en el sur. Se están llevando a cabo negociaciones internacionales para que sea la única fuerza armada en el país. Es frágil, puede colapsar. Hezbollah está debilitada, pero está lejos de ser destruida. La influencia iraní no ha desaparecido por completo. Pero por primera vez en muchos años, la sociedad libanesa tiene algo que no tenía antes. Espacio para imaginar un futuro diferente. Esa chica libanesa que sueña con vivir hasta el día en que no haya gente con armas automáticas en su calle, ella no es una metáfora.
Hay millones de chicas así, y también chicos, y por primera vez en décadas, su sueño no parece imposible. Un diplomático solitario. Abbas Araghchi vuela a Islamabad. Él es un diplomático experimentado. Participó en las negociaciones del acuerdo nuclear de 2015. Conoce los protocolos, conoce el lenguaje del compromiso, sabe cómo mantener las negociaciones vivas durante meses, sin dejar que mueran ni que lleguen a un resultado. Pero esta vez algo cambió. Antes, la delegación iraní viajaba con un grupo grande. En las negociaciones de abril en Islamabad, para la primera ronda llegaron 70 personas, el grupo de 70 miembros, como ellos lo llamaban, encabezado por el presidente del Parlamento, Galibaf. Junto con ellos, invitados no deseados, oficiales de la Guardia Revolucionaria que llegaron para asesorar a la delegación. Dicho en claro, ¿qué significa eso cuando GB viaja contigo? Vigilar cada una de tus palabras. La Guardia Revolucionaria es el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica. No es solo un ejército, es un Estado. El programa nuclear está en sus manos, los misiles están en sus manos. El control sobre el estrecho de Hormuz está en sus manos. La decisión sobre qué se puede ceder en las negociaciones y qué no, también está en sus manos. Y esto es lo que pasó después de la primera ronda. Un nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional es el excomandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Zoligader. Un informe en el que acusó a Araghchi de desviarse del mandato de la delegación. O sea, dijiste algo que no tenías derecho a decir. Los medios iraníes empezaron a atacar al ministro de Relaciones Exteriores. ¿Saben cómo dijo Putin? Échenle, y todos empezaron a ladrar, afirmando que su posición le dio a Trump la mejor oportunidad para declararse ganador. Galibov inmediatamente dejó el cargo de jefe de la delegación. Araghchi vuela solo, en el sentido de que vuela sin protección, sin apoyo dentro del país, sin un mandato claro de quienes realmente toman las decisiones. Todo lo que les diga a los estadounidenses será atacado en casa como debilidad o traición. Bueno, si resulta ser un poco más suave de lo que quiere el CGRI. ¿Y qué puede ofrecer él? Técnicamente mucho. Disposición para discutir limitaciones y enriquecimiento. Disposición para hablar sobre la apertura del estrecho. Disposición para el levantamiento gradual de las sanciones. Pero no puede firmar nada de eso, porque no tiene la autorización de quienes no están en las negociaciones, de quienes no viajaron y lo vigilan desde Teherán. Esto se llama una trampa de negociación. El diplomático está presente, pero quienes realmente mandan no están ahí. Entonces, ¿por qué Irán participa en las negociaciones? Porque la alternativa es continuar el bloqueo hasta el colapso económico, porque Jamenei está muerto. Porque la Guardia Revolucionaria ha sufrido pérdidas que hace un año parecían imposibles. Porque el país que el año pasado era una potencia regional con ambiciones nucleares, ahora está negociando por su supervivencia. Y Araghchi viaja solo, porque Irán ya no tiene cartas fuertes para viajar con pompa. ¿Por qué era inevitable esta guerra? Algunas guerras empiezan por avaricia, otras por miedo, algunas por ambas cosas. Esta guerra comenzó porque el reloj marcaba 1 minuto para la medianoche. Y todos lo sabían. Para mayo de 1925, Irán tenía suficiente uranio enriquecido al 60%. Algunos dicen que incluso más. Para, si lo deseaban, crear una decena de cargas nucleares. El paso al nivel de enriquecimiento para armas habría tomado una semana. El OIEA, por primera vez en 20 años, muy a menudo me preguntan, ¿por qué precisamente ahora? Porque el OIEA, por primera vez en 20 años, reconoció oficialmente que Irán no cumplía con sus obligaciones nucleares. Es decir, incluso los más indulgentes con Irán. Las negociaciones diplomáticas en Ginebra estaban en marcha, y según los propios participantes, casi llegaron a un acuerdo. Pero casi no es sí. La historia de las negociaciones iraníes es una historia interminable. Casi. Detrás de eso no hay indecisión sino estrategia. Simplemente ganar tiempo mientras el programa avanza. Por eso, siempre será casi, ya casi. La lógica estratégica de las acciones de Estados Unidos e Israel es simple. El Irán nuclear es un hecho irreversible. En cuanto el arma está creada, una respuesta militar se vuelve imposible. Simplemente significa una guerra nuclear.
Eso significa que hay que actuar antes de que se cruce el umbral, y la ventana para actuar prácticamente ya se estaba cerrando. Pero el programa nuclear es solo una dimensión. La segunda es una guerra por intermediarios de 30 años, lo que llamamos una guerra proxy. Irán gastó cientos de miles de millones de dólares en crear una red de grupos armados por todo el Medio Oriente, desde Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, hasta los hutíes en Yemen, que en 2024 atacaron barcos en el Mar Rojo, una de las arterias comerciales más importantes del planeta, y redujeron el tráfico marítimo mundial por esta ruta en un 60%, las agrupaciones chiitas iraquíes que atacaron bases estadounidenses. Esto no es un caos aleatorio, es una desestabilización controlada. Irán creó anillos de fuego alrededor de Israel, y los intereses estadounidenses los apoyaron durante años. Irán fue muy apoyado por la Federación Rusa. Tercero, guerra económica a través del estrecho. El control sobre Hormuz significa controlar el 20% del suministro mundial de petróleo. Esa es la palanca que Irán ya ha utilizado en cualquier negociación. Cedan ante nosotros o cerraremos la llave. Una amenaza que no se puede ignorar para siempre. El costo de la guerra es enorme. Eso es cierto, pero los analistas se hacen otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Cuál sería el costo para todos nosotros de un Irán nuclear? Si Teherán obtuviera armas nucleares, Arabia Saudita anunció que inmediatamente comenzaría su propio programa. Turquía haría lo mismo. Bueno, posiblemente Egipto también. El Medio Oriente con varias potencias nucleares, varios regímenes inestables con bombas atómicas, eso es un riesgo. Eso es simplemente un riesgo de otro nivel. Es el fin del régimen de no proliferación, que apenas se ha mantenido durante 7 décadas. Es un mundo en el que el próximo conflicto regional fácilmente podría volverse nuclear. Fácilmente. Por eso, a pesar de toda la gravedad de lo que está pasando, de todas las pérdidas militares, económicas y humanas, la lógica de la acción era la siguiente: pagar ahora, mientras el precio se mida en dinero y en instalaciones destruidas. O pagar después, en una moneda que preferimos nunca tener que contar. ¿Cuál será el resultado? La historia rara vez termina así de manera tan limpia, y esto tampoco terminará de manera limpia. El escenario más probable es un acuerdo. Nadie lo llamará una victoria en voz alta, pero todos lo entenderán así. Irán aceptará una suspensión temporal del enriquecimiento de uranio. La transferencia de parte de las reservas de uranio enriquecido de Irán a un tercer país. Puede ser Turquía, puede ser Francia, puede ser Kazajistán o tal vez a otro lugar. El estrecho de Hormuz se abrirá. El bloqueo se irá debilitando gradualmente. Parte de los archivos iraníes congelados serán descongelados. Trump aparecerá ante las cámaras y dirá que Irán nunca obtendrá una bomba nuclear. Eso será verdad. Mientras él esté, nunca. Y lo que pase después, quién sabe. Líbano tendrá una oportunidad, frágil. No está garantizada, pero es real para la restauración de la soberanía nacional. Aunque Hezbollah no desaparecerá por completo. Al menos no desaparecerá de la noche a la mañana. Algún día la acabarán, los mercados mundiales de petróleo se estabilizarán, los precios de los fertilizantes comenzarán a bajar, la producción de alimentos en los países dependientes se recuperará lentamente, porque los problemas estructurales siguen ahí. La educación, los mercados, las instituciones no han desaparecido. Es posible llegar a un acuerdo con Rakhche, o lo reemplazarán. O las negociaciones llegarán a un punto muerto. Y entonces todo comenzará de nuevo. Pero una cosa ha cambiado de manera irreversible: la ilusión. La idea de que Irán era intocable ha desaparecido. Un régimen que durante 47 años construyó la imagen de un eje de resistencia inquebrantable, mostró su vulnerabilidad. Sus instalaciones nucleares han sido destruidas, su flota está dispersa, su líder supremo está muerto, sus grupos proxy están debilitados en toda la región. Su ministro de Relaciones Exteriores vuela a las negociaciones prácticamente solo. Eso no significa que Irán haya desaparecido como actor. Eso significa que las reglas del juego han cambiado. Y tal vez, solo tal vez, eso abre una oportunidad para el pueblo iraní. Para esas personas inteligentes, educadas, agotadas por una inflación del 40% que salieron a las calles en 2019 y también en 2022, que no querían ni bombas nucleares, ni una guerra con Estados Unidos, ni ejércitos proxy en Medio Oriente, que querían lo mismo que la gente en cualquier parte: trabajo, seguridad, un futuro para sus hijos. La historia no les promete nada, pero esta vez al menos dejó la puerta entreabierta.
Epílogo. Vivimos en un mundo que se sostiene con cadenas, hilos invisibles de suministros, rutas, acuerdos, petróleo del Golfo Pérsico a las fábricas asiáticas, gas de Qatar a los hogares europeos, fertilizantes de los puertos a los campos, grano de los campos a las mesas. Cuando un nudo en esta red es capturado por un régimen dispuesto a usarlo como arma, la vulnerabilidad se vuelve evidente para todos. La pregunta que plantea este conflicto no es militar. Es más profunda. ¿Cómo debe ser el orden mundial para que tales tomas sean imposibles? ¿Cómo crear un sistema en el que los pueblos, no los regímenes, sino los pueblos, puedan alimentarse, comerciar libremente y tomar decisiones sobre su futuro sin hombres armados detrás de ellos? No hay respuestas rápidas a esta pregunta. Pero hacer esa pregunta ya es un comienzo. Es un buen comienzo, el comienzo correcto, si las negociaciones terminan en un acuerdo. La promesa de Irán ahora es algo sin precedentes. El mundo obtendrá lo que no pudo lograr en 30 años de diplomacia, la destrucción verificable y forzosa de la infraestructura nuclear de Irán. No es una promesa, ni pausas temporales a cambio del levantamiento de sanciones, sino la destrucción real de la infraestructura que amenazaba con desestabilizar todo el Medio Oriente. Esto detendrá el efecto dominó nuclear. Arabia Saudita, Turquía y Egipto no tendrán motivos para desarrollar sus propios programas. Con el levantamiento del bloqueo, el estrecho de Hormuz se abrirá, los mercados mundiales de petróleo y gas se estabilizarán y los precios de los fertilizantes bajarán. Y esos mismos agricultores en el sur de Asia y África, que pagaron el costo menos visible por esta guerra, podrán volver a comprar lo que necesitan para sus cosechas. El segundo resultado, menos obvio pero quizás más importante, es lo que sucede dentro de la región. Hezbolá está debilitada por primera vez en décadas, tanto que Líbano tiene una oportunidad real de recuperar su soberanía estatal. El régimen iraní, que perdió a Hamidi, instalaciones nucleares destruidas y una parte significativa de su maquinaria militar, se ve obligado a pensar en su propia supervivencia interna, en dejar de financiar a sus proxies en todo el Medio Oriente. Esto crea un espacio que nunca antes había existido. Un espacio para la sociedad civil iraní, para el Estado libanés, para los países árabes que durante años vivieron bajo amenaza. La historia no garantiza que este espacio se aproveche ni que se aproveche correctamente, pero existe. Y eso ya es más de lo que había ayer. Aquí lo dejamos por hoy, y como las noticias llegan muy rápido y con fuerza, nos veremos bastante pronto. Hasta luego.